Damas y caballeros, bienvenidos a esta sexta clase de Wine Expert Online School. Yo soy Francisco Agras, el pintor de lo imposible, y les doy la bienvenida. Así que comenzamos. Comienzo dándote la bienvenida, como siempre, desde nuestras instalaciones de Wine Expert School en Guadalajara, Jalisco, y que ya sabes que el día que andes de visita por la ciudad, que estés pasando por aquí, mándanos un mensaje, escríbenos, márcanos para irnos a tomar una copa, a charlar de vino, a charlar de historia, de cultura, de todas esas cosas increíbles que hacen que la vida valga la pena de ser vivida. Y no olvides que el día que desees entrar a uno de nuestros cursos presenciales, nos escribes, te anotamos y comienzas el engrandecimiento de tu conocimiento vitivinícola. Bueno, pues dicho eso, vamos a comenzar el día de hoy con un tema de verdad relevante. Quizá el más importante de todos a nivel técnico, que es las copas. ¿Qué es una copa? Diferencias entre copas y cuál es el uso que debe de dárseles a las distintas variedades. Para eso vamos a empezar con la pregunta de, ¿por qué tiene que ser una copa? Vamos a hablar de cuál es el problema de beber en un vaso recto en relación a una copa. ¿Se puede beber vino en un vaso? Claro que se puede. Finalmente es un contenedor que te va a permitir tomar vino de forma adecuada. El problema es que las paredes del vaso no están diseñadas para rebotar los aromas de la forma adecuada. Entonces, ¿qué tipo de vino podríamos tomar en un vaso? Un vino simple. Si tienes un vino de Tetra Pak, una botella muy económica, una botella simple, tomas un vaso de vidrio, tomas un vaso de plástico y lo viertes, no pasa nada. Finalmente, no es que no te vaya a saber rico el vino, simplemente no vas a lograr que la expresión sea la adecuada. En un vino simple no vas a tener una expresión de todas formas, entonces no hay gran pérdida. El problema viene cuando hablamos de un vino de cierta categoría, cuando es un vino que tiene ya cierta complejidad, ciertas notas, que en un vaso recto no van a poder expresarse. Aquí la relevancia de la copa viene en que la forma y la apertura de la boca permiten que a la hora de agitar el vino, los aromas salgan y reboten y jueguen dentro de la copa de la forma más idónea posible. Ahora, dicho eso, vamos a entender que tenemos dos tipos de copas en relación a sus materiales. Las de vidrio y las de cristal. ¿Cuál es la diferencia? La composición química. Originalmente, en su momento, se debía a que las de cristal tenían una cantidad de plomo superior a la mezcla que tienen las de vidrio. ¿Eso en qué se traduce? En lo delgado de las copas. Una copa de cristal es una copa mucho más delgada. Es una copa en cuya composición más porosa. La copa de vidrio es menos porosa y es más gruesa. Punto número 1. El vino sabe mejor en un material delgado. ¿Por qué? Seguramente la mitad es una cuestión psicológica. Pero otro porcentaje es la distancia que hay de la lengua al vino en relación al grosor de la copa, la temperatura que adquiere, etcétera. O sea, es real. Es un dato oficial que un vino, seguramente cualquier bebida, sabe mejor en una copa más delgada que en una copa más gruesa. Lo mismo aplicaría en un vaso más delgado a en un vaso más grueso. Ok, dicho eso, entonces ya sabemos que el cristal es superior en ese sentido al vidrio. ¿De qué nos sirve la porosidad de la que les hablé? Bueno, a la hora de que tú agitas tu copa, ya sabemos que estamos abriendo nuestro vino, oxigenándolo, haciendo que tome las notas que debe antes de beberse. A la hora de ser agitado, esas micro defectos, micro porosidades que sí tiene la copa de cristal, hace que el vino se atore de alguna forma ahí a nivel microscópico y abra. Le permite al vino adherirse un poco más a las paredes y hacer que abra. Es más eficiente que en una copa de vidrio. Ojo, antes de que vayan de aquí quejándose, es que Francisco de Wine Expert dijo que no podemos beber en copas de vidrio. No. ¿Se puede beber en copas de vidrio? Claro que sí. ¿Hay copas de vidrio caras? Sí las hay. La situación es que
a niveles ya elevados, a niveles de un gusto extremo, el cristal es infinitamente superior al vidrio. ¿Estamos? Ok, seguimos. Bueno, ¿saben cuál es el problema grande de las copas de cristal y de las copas de vidrio? Es que las de copas de cristal se rompen siempre. Las volteas a ver feo y se rompen. Las estás lavando y se rompen. Les hablas bonito y se rompen. Están diseñadas para romperse. Son copas muy delgadas. Son materiales de verdad susceptibles a que todo lo malo les puede pasar. Así que les recomiendo tengan para ustedes sus copas de cristal, pero como de grosor, o sea, de batalla, tengan copas de vidrio para los vinos que no justifican copas de cristal. Hay excelentes marcas de vidrio, excelentes marcas de cristal, que en alguna de las posteriores clases les iré dando. Pero la copa de cristal quizá que a mí más me gusta, podrían ser la Riedel. Me gusta mucho la marca Riedel. No nos patrocina Riedel. Riedel, patrocínanos, mándanos una caja de copas que tiene diferentes formas, diferentes estilos. Por ejemplo, hemos llegado hasta el punto de que tiene una investigación tan profunda los de la marca Riedel, que cada varietal, es decir, cada tipo de uva tiene su propia copa. Tenemos la copa de Cabernet Sauvignon, la copa de Nebbiolo, la copa de Pinot Noir, copa bla 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 bla, copa de Malbec. ¿Estamos hilando demasiado fino? Yo diría que sí. ¿Qué tienen que tener en casa? Una copa de cata. ¿Qué es una copa de cata? Una copa suficientemente amplia. Es de alguna forma una copa como universal que podemos usar para todos nuestros vinos. Porque hay que entender lo siguiente. Cada tipo de vino sí va a requerir una copa diferente. Las copas que les mostré antes son para cada tipo de uva. Vamos a dejar ese argumento como muy de esnobismo. Luego lo tratamos en un capítulo aparte. No, hablo de que cada estilo de vino sí requiere de su propio tipo de copa. ¿A qué me refiero? ¿Saben qué? Voy a hacer un gran asterisco. En efecto, cualquier vino te lo puedes tomar en una copa de cata, ¿sí? Con una copa de cata nos quitamos de problemas y puede servir vino blanco, vino tinto, vino rosado, vino espumoso. Pero vamos a irnos al argumento un poco más clásico en el que cada estilo de vino tiene su propia copa, ¿de acuerdo? Hay una lógica detrás. Lo primero, pues los vinos tintos. ¿Qué requerimos en copas para servir un vino tinto? Bueno, que nuestra copa sea ancha. Una copa suficientemente ancha para poder ser agitada es la idónea para un vino tinto. ¿Qué requerimos para un vino blanco? Usualmente nos la sirven en copas ligeramente más chicas. ¿Por qué? Porque en teoría no hay tanta expresividad. En una copa de vino tinto requerimos incluso que la boca sea ancha. ¿Para qué? Para que los aromas suban y poder jugar con el entendimiento del vino. Se diría que un vino blanco no lo requiere. Pero seamos honestos, en la vida real, como sommelier, como experto en vino, tomo el vino blanco en la misma copa del vino tinto, porque hay vinos blancos de una complejidad tan grande que requieren de una copa abierta. Esta sección que les estoy dando es de alguna forma como protocolaria para que llegues a un restaurante y veas cómo están acomodadas las copas, o para que tú mismo en una cena muy fifí tengas varias copas. Pero repito, en la vida real funcionaría en vino tinto y vino blanco una misma copa amplia. Bueno, de ahí seguimos a la tradicional copa flauta, que es donde se sirven los vinos espumosos y las champañas. Fíjense qué interesante, porque esto evoluciona conforme pasan las épocas. Tenemos, por ejemplo, la primera se le llama Pompidou, copa tipo Pompidou. Fíjense cómo abre. La apertura es como para que sea muy aromática. Es una copa para champaña, diseñada de alguna forma para que el aroma salga. Con el tiempo se desarrolló la copa flauta, que hasta hace unos 5 años estaba muy de moda, que permite, ¿cuál es la característica de la copa flauta? Que tú sirves tu champaña, tú sirves tu vino espumoso y la espuma queda de alguna forma como atrapada en esa forma y permite que se escape más lentamente la espuma. ¿Cuál es el problema de la copa flauta? Que tiene muy estrecha la apertura de arriba, entonces no permite que los aromas se desarrollen. Es la parte opuesta justo a la copa Pompidou. ¿Cuál es la solución? Realmente, ¿qué hacemos ahorita para poder beber champaña de la forma más óptima? Servimos la champaña en copas normales, en una copa de vino tinto, en una copa de vino blanco.
¿Para qué? Para que la apertura de la boca nos permita disfrutar toda la complejidad de una champaña. Quizá en un vino espumoso ordinario, en un vino espumoso económico, en un prosecco, en alguna cava española económica, ¿podríamos usar la copa flauta? Sí, ¿por qué? Porque se ve elegante, se ve muy bonita y porque la realidad es que la relevancia de un vino económico espumoso es la espuma, ni siquiera es el sabor. En una champaña, la espuma es a lo mejor hasta una molestia. El encanto de una champaña radica en su complejidad interna. Ok, dicho eso, tenemos algunas copillas más que son como para los vinos licorosos o los vinos de postre, para los oportos, que vienen en cantidades mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque son vinos que se toman con más moderación, porque son vinos muy dulces o porque son vinos con cantidad alcohólica mucho más elevada. Entonces se sirven normalmente en cantidades pequeñas, tienen un tallo alto, las más modernas, y un cáliz mucho más chiquito. O de forma muy, muy tradicional tenemos copas mucho más chiquitas. Vamos a hacer un pequeño resumen porque hay, miren, N cantidad de formas de copas. Muchísimas van de la mano de la estética, muchísimas van de la mano de la época, de lo moderno, de qué tan bonita se ve la mesa en relación a la época en la que vivimos. Pero en la vida real no hay que olvidar que lo único que requerimos es una copa amplia, es una copa bien lavada y definitivamente de preferencia que sea de cristal. Y saben que antes de cerrar les voy a dar un pequeño plus, una enseñanza muy, 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 muy útil. Las copas de vino no se lavan con jabón, no se lavan con detergente. ¿Por qué? Bueno, las copas de dije de vidrio, las copas de vino no se lavan con detergente. ¿Por qué? No podemos arriesgarnos a que nos quede algo de jabón residual a la hora de beber nuestra siguiente copa. Entonces, ¿cómo las lavamos? Vamos a tomar un recipiente con agua, lo vamos a poner en la estufa y lo vamos a poner a hervir. Le vamos a agregar un poquito de vinagre de manzana ordinario, un par de cucharadas, agitamos y que empiece a hervir. Bueno, con ese hervor, nosotros vamos a colocar nuestra copa encima, arriba, sin que toque el agua, vamos a empezar a girarla y va a empezar a llenarse de vapor. Es el equivalente a cuando nosotros tomamos los lentes, les ponemos vaho bucal y los secamos. Entonces nuestra copa va a quedar perfectamente empañada, que se está limpiando gracias al vinagre que estamos usando, y ya que la tenemos así, ahora sí la tomamos, trapeamos, secamos con un paño limpio que preferentemente no nos deje bolitas, toda por fuera, por dentro, y voilà, tenemos nuestra copa totalmente limpia, libre de detergentes. ¿El vinagre va a oler después? No, porque el vinagre es un compuesto muy, muy volátil que se evapora en instantes. Entonces va a quedar tu copa perfectamente limpia para tu próxima botella de vino. Bueno, pues damas y caballeros, qué gusto haberlos tenido aquí. Este fue un capítulo un poco más corto porque es un tema más conciso. Seguiremos desarrollando poco a poco la plática de las copas durante el transcurso de las clases. Hoy simplemente fue una especie de entrada hacia los estilos, hacia las formas y hacia los materiales para tener una base de cuál hablar después. Y por favor, no olviden darnos like. Denle click a la campanita, los necesitamos para poder cada vez tener más seguidores. Por favor, compartan esta liga con su hermana, con su amante del vino favorita, con su abuelita, con el perro, con el perico, con quien sea que tome vino o con quien sea que deseen que empiece a tomar vino. Yo soy Francisco Agraz y nos vemos en la próxima clase de Wine Expert Online School, que es cómo elegir un vino de forma apropiada. Así que, pues ahora sí, salud.